Isaac, que de los muertos resucitó. Yo iré alegremente, iré con ese hombre y sus camellos. Yo iré alegremente, iré con ese hombre y sus camellos. Eliezer puso las cosas en su mano, para Rebeca todo lo que hacía era bueno y la ayudaba a bien. Isaac era su pensamiento y tema, aunque el viaje parecía largo, montando en los camellos a Canaán. De Abraham, Isaac fue bendecido. Oh, el gozo que llenó el esperanzado pecho de Rebeca. He aquí al ponerse el sol, cuando había terminado el viaje, Isaac los encontró y allí la amó, y así la amó. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No importan las aflicciones al que cree en Dios. Oportunamente Cristo premiará su fe. No importa que no podamos, creyendo en Jesús. El de los milagros sigue honrando la fe. Muchos dicen nada veo delante de mí. Ignoran que lo primero es creer en Él. Jesucristo es el mismo y permanece fiel. No importa que todo cambie, Él no cambiará. No se trata de ver para creer. En la gracia se cree para ver. Es cierto que hoy solo vemos inseguridad. El hombre se está moviendo fuera de control.
gracias a Dios. Pero el que venció la muerte sigue siendo igual. Él prosigue intercediéndonos hasta el final. Su sangre preciosa nunca perdió su poder. Hoy, ayer y por los siglos permanece fiel. Donde hay fe. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él. Solo adorarte a ti, Señor, por ese amor que tú mostraste. Fue en el Calvario que nos amaste y con tu sangre tú nos compraste. Con esa sangre nos redimiste, justificaste tú con el Padre, y por tu gracia nos hiciste salvos y vida eterna nos regalaste. Y ahora nos llamas por pura gracia a ser la esposa, la prometida que Dios prepara para aquel día que de encontrarte y he de adorarte, solo adorarte a ti, Señor, por ese amor que tú mostraste. Fue en el Calvario que nos amaste y con tu sangre tú nos compraste. Con esa sangre nos redimiste, justificaste tú con el Padre,
Es el día más importante de todo creyente que conoce esta gran aspiración que tenemos, que es ganar a Cristo como esposo. Realmente gracias a Dios. Vamos a continuar en Isaías, en el nombre del Señor Jesucristo, en el capítulo 43, y vamos a leer desde el verso 16 en adelante. Y dice la palabra: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas, y que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Bueno, así vemos como Dios sigue mostrando que Él es el que va a seguir trabajando a favor de su pueblo, para reunirles allí en la tierra de Palestina. Él va a abrir camino en el mar. Y así fue realmente, como hemos dicho, en 1948, entre las naciones mismas decidieron colocar a Israel y abrir el paso para que Israel pueda asentarse nuevamente en su tierra. Realmente algo milagroso, que este pueblo que ya estaba esparcido, que haya llegado nuevamente a su lugar, al lugar que Dios escogió y Dios mismo le prometió a Abraham. Por eso vemos que realmente este es el verdadero Dios. Realmente Dios está acá mostrando nada más, nada menos que su soberanía, que su providencia, realmente haciendo funcionar todas las cosas, aún las decisiones de los hombres. Aún dice en la senda de las aguas impetuosas. Así va a ser realmente durante la tribulación y la gran tribulación. El mar estará embravecido. Las naciones estarán una contra otra, como dijo Jesús. Se levantará nación contra nación. Pero durante este tiempo Dios estará reuniendo a su pueblo. Dios estará despertando a su pueblo a volver a su tierra. Y será un tiempo difícil, pero Dios abrirá. Esto es lo que vemos, Dios abrirá. Y como habíamos visto, Dios hará de muchas maneras y de maneras milagrosas para que Israel nuevamente se junte en su tierra. Y como hemos dicho, volvemos a repetir, esto comenzó en 1948. Y dice el verso 17, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Bueno, así Dios realmente está mostrando que va a suceder nuevamente, como sucedió con el ejército de Faraón. Bueno, así vemos que las naciones se van a levantar en contra de Israel. Por un lado vemos que las naciones que facilitaron su llegada, entre todas, a Israel, a su tierra, muchas de esas naciones se van a levantar, especialmente aquellas aliadas con el anticristo. Y vemos realmente que ellos se van a levantar, y van a tratar de destruir a esta nación, a la nación de Israel. Tanto es el odio a esta nación, porque es la nación de Dios. Y esto va a ser comparado como fue en el tiempo de la salida de Israel de Egipto. Dios había amontonado a Israel en un lugar, entre dos montes. Y aparentemente ahí Faraón era el que tenía la ventaja. Estratégicamente Israel parecía que tenía la desventaja en aquel lugar. Pero Dios hizo así como dice aquí, para sacar carro y caballo. Porque Dios va a aprovechar y va a reunir a todas las naciones para que ellos junten sus carros, sus caballos.
sus ejércitos y todas sus fuerzas. El hombre va a reunirse alrededor de Israel. Luego de que Dios le junte en su tierra, el hombre, las naciones van a reunirse para tratar de destruir a Israel. Todo esto bajo la influencia del hijo de perdición. Y así como sucedió con Faraón, volverá a suceder. Parece que Faraón salió para perseguir a Israel, parece que luego de darle libertad, parece que se dio cuenta, se arrepintió y salió con todo su ejército, con todo su poderío. Y Dios hizo así para humillar y destruir la fuerza en que Faraón se apoyaba. Y así también será en el fin. Dios mismo juntará. Note que aquí no dice que el hombre juntará, sino que Dios mismo. Dice aquí el que saca carro. Acá está hablando de Dios. Dios mismo sacará a todas las naciones con sus ejércitos de su lugar y las llevará allí en Armagedón. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Y vamos a leer desde el verso 12 en adelante. Y dice la palabra: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Bueno, en el Oriente están las naciones de Rusia, China y muchas naciones más. Corea del Norte y otras naciones que siempre están aliadas desde que el mundo es bipolar. Y Dios mismo va también a abrir camino para que ellos vengan. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios, estos reptiles, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Este es el día del Dios Todopoderoso. Esta será la cena del gran Dios. Esta será realmente la ocasión en que Dios cobrará venganza sobre sus enemigos. Y dice aquí el Señor Jesús: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado aquel que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bueno, Él está hablando a los que estarán en aquel tiempo, los que habrán quedado en la tribulación y en la gran tribulación. Bueno, todavía habrá oportunidad, ya no de salir del juicio, ya no de poder realmente ser libres de la gran tribulación, sino van a ser libres de la condenación eterna. Va a haber otra vez oportunidad. Allí en ese momento se predicará el Evangelio eterno. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Dice, y los reunió, Dios mismo los reunió, allí en el valle del Meguido. Y dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está, o ya consumado es. Así vemos que esto viene de Dios. Dios mismo pondrá este parecer en el hombre, porque Él dará la orden. Ya llega el tiempo, y bueno, Dios dará la orden para que el propósito se cumpla nomás. Ese es nuestro Dios. Dios dará la orden a las naciones incrédulas. Acuérdense que todo esto va a ser porque el hombre rechazó la verdad. Entonces Dios mismo va a permitir que el hombre quede bajo el poder de Satanás. Entonces solamente las naciones, cuando estén bajo la influencia de Satanás por medio del anticristo, solamente estarán haciendo la voluntad de Dios. Estarán obedeciendo para estar reunidas allí en Armagedón, en el valle de Meguido, conforme al propósito de Dios. Dios así lo había predicho. Vamos a ver
Primeramente en Joel capítulo 3. En Joel capítulo 3 dice en el verso 2. Podemos leer desde el verso 1. No te dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Este es el mismo valle, que en donde Josafat peleó. Y ese es un tipo también de Cristo peleando por su pueblo. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Note cómo Dios ya declaró. Esto no es que va a ser concebido por Satanás ni por ningún hombre, sino que esto Dios hace en su justicia retributiva. Dios tiene que hacer justicia. Dios no quiere que el hombre perezca. Dios no quiere juzgar al hombre, pero deberá hacerlo, porque el hombre escoge realmente el lugar donde quiere ir por la eternidad. Cuando el hombre rechaza a Jesús, ya no tiene más esperanza. Va a tener que llevar y hacerse responsable él mismo de su pecado. Entonces se convierte directamente en un instrumento de Satanás, en enemigo de Dios. Especialmente el hombre cuando anda en la religión. La religión termina de convertirle. Dice Jesús, no vamos a ver, pero Dios, cuando vino Jesús en la tierra, le dijo a los fariseos, dice, recorréis mar y tierra para ser un prosélito, para ser un discípulo, un seguidor. Y luego dice que lo encontráis, lo hacéis 100 veces más hijo del infierno. Y así el hombre cuando rechaza, el hombre se vuelve rechazador y enseguida viene alguna religión. Y este anticristo, va a ser el hombre más religioso que habrá pisado la tierra. Va a ser un hombre religioso, un hombre moral. Va a ser un hombre perverso. Pero realmente esto es lo que va a ocurrir por causa del rechazamiento. Dios mismo va a enviar. Y ellos, noté que son como una trinidad, una imitación de Dios. Pero de su boca no sale la palabra, sino que salen reptiles. Salen espíritus inmundos para convencer a la humanidad. Pero eso porque el corazón del hombre ya se inclinó a estar lejos de la verdad de Dios. Por eso sucederá así. Y dice primeramente el verso 1, porque he aquí, en Joel capítulo 3, he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Primeramente Israel se reunirá en su tierra. Y luego dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Va a haber naciones, hermano, en ese tiempo que van a pelear por Israel. Y hay naciones que van a pelear en contra de Israel, pero todas estarán allí. Todas estarán allí. Y las haré descender. Dios mismo provocará esto, por causa de que ellas no obedecieron al llamado de Dios. Vamos a ver también en Sofonías, en el capítulo 3 de Sofonías, dice en el verso 8, el profeta Sofonías dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Así vemos cómo va a ser. Realmente,
Cuando el Señor estuvo en la cruz, cuando el Señor Jesús estuvo colgado en la cruz, bueno, en las últimas 3 horas de la cruz, de las 6 horas que estuvo colgado, en las últimas 3 horas, Él recibió y Él pudo realmente experimentar lo que es realmente la ira de Dios. Muchos piensan que en la cruz y confunden las palabras de Jesús en la cruz. En las 3 últimas horas de la cruz, él dice lo que dice en el Salmo 22. Dice, Dios mío, Dios mío. Él no dice, Padre mío, ¿por qué me has...? O el Padre le desamparó. No. Él dice, Dios mío, porque Dios le ve en ese momento como el único pecador. En ese momento Él es el único pecador. Entonces no le mira a su Padre realmente como si fuese su único hijo. Él le ve como Dios, como un juez, derramando toda su ira acumulada durante miles de años contra el pecado. Y bueno, allí Dios le juzgó como el único pecador. Pero el hombre que rechaza, bueno, está todavía llevando su pecado. Entonces Dios mismo dice, esperadme, dice Jehová. Ahora Dios dice, esperadme. En este tiempo, en el día del hombre, Dios deja que la copa de la maldad llegue a su colmo. Está esperando nomás. Usted ve la maldad que hay, como el hombre se degenera cada vez más, comete sus pecados y es como dice la palabra, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y parece que no ocurre nada. Y si nos ponemos a ver detenidamente aún, parece que les va bien. Sin embargo, Dios dice, le dijo a Israel, decirle al justo que le irá bien. Esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Así Dios consumirá toda la tierra, porque habrá nuevamente un nuevo comienzo. Así que Dios va a reunir a las naciones, va a hacer que ellas vengan con todas sus armas de guerra, con todos estos adelantos que ellos tienen, que se creen tan poderosos y que ellos realmente día a día muestran y ponen su confianza en estas armas, en todo este potencial que tienen. Pero dice Dios, vamos a volver a Isaías, dice en el verso 17, caen juntamente. Otra versión dice, caen a una. O sea que la victoria vendrá no progresivamente, sino que de repente todas estas potencias caerán con sus armas. Caerán juntamente. Y dice, para no levantarse. Fenecen. Y dice más, dice, como pábilo quedan apagadas. Así Dios hará cuando Él se levante a pelear por Israel. Dios, así como apagar una vela, como el pábilo de la vela, o como la ramita esa que todavía tiene un poquito de ceniza y está prendida en la punta, usted va con el dedo, quizá pone en su lengua y le apaga. Bueno, así Dios, así fácilmente serán vencidas estas naciones, y dice ya para no levantarse. Porque llegará el tiempo en donde el Señor va a suprimir todo reino y autoridad, porque es tiempo de que empiece un nuevo tiempo con un nuevo poder, con una nueva autoridad en el trono universal. El Señor reinará 1000 años. El Señor reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso vemos, dice, para no volver a levantarse. Y no van a volver a levantarse. Y nos hace recordar realmente cuando Israel salió de Egipto. Dios le dijo, miren bien, porque a estos egipcios nunca más lo veréis. Y así fue.
Egipto nunca más se volvió a levantar contra Israel. Pero vemos que realmente estas naciones también van a probar realmente el poder de Dios. Y esto especialmente Dios habla de esta manera porque el anticristo se jactará de su gran poder y fuerza. Tanto se va a jactar el anticristo, él va a decir que es Dios. Y realmente poco durará su pensamiento, realmente. Y poco va a durar ese pensamiento exitista contra el pueblo de Dios. Él va a pensar, como hemos visto, que Israel ya va a ser como un pan comido. Y va a declarar victoria antes de tiempo. Bueno, su pensamiento de victoria poco va a durar. Porque el mundo verá el poder de Dios. Va a ver el poder de Dios manifestado en Jesucristo, porque Él mismo se manifestará con poder, con ejércitos, con sus ejércitos celestiales. Se manifestará para poner fin realmente a la guerra de Armagedón. Y realmente el mundo va a ver un mundo que desconoce, el mundo espiritual. Dios va a dejar ver ese mundo espiritual tanto que el hombre dice que controla, pero va a mostrar verdaderamente el mundo espiritual por un momento. Bueno, verso 18, dice la palabra: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Bueno, vemos que Dios es Dios, habíamos visto, de cosas nuevas. Y Dios dice: no os acordéis de las cosas pasadas. ¿Cuántas veces Dios liberó al pueblo de Israel? Bueno, Dios le libertó de muchas formas y en muchas maneras. Pero vemos en dos ocasiones principales que Dios estuvo peleando por su pueblo. Como hemos dicho recién, primeramente a la salida de Egipto. Si hay algo que Israel se acuerda, especialmente en la Pascua, el judío se acuerda de su salida de Egipto. Pero también ellos recuerdan siempre la entrada a Canaán. Fueron 2 veces donde Dios mostró su poder. Dios juzgó a una potencia mundial como Egipto. Y Dios en la entrada de Canaán abrió el Jordán. Y también hizo caer los muros de Jericó. Realmente vemos 2 ocasiones espléndidas donde Dios peleó por su pueblo. Hay muchas otras más, pero estas son realmente aquellas que cumplieron las grandes promesas hechas al pueblo de Dios, los grandes propósitos de Dios. Y Dios le dice: bueno, si usted mira atrás hay muchas liberaciones, pero no va a ser igual. Dios muchas veces, como vemos, dio liberaciones a su pueblo, pero no van a ser comparables con la liberación que Dios volverá a hacer hacia este pueblo escogido de Dios. No se va realmente a comparar, Esto será algo totalmente nuevo. Y la palabra nuevo significa algo que es distinto a lo existente. La palabra nuevo significa sin precedente o algo que se hace por primera vez. Bueno, y así realmente va a ser realmente la liberación que Dios va a traer sobre este pueblo. Va a ser algo nunca antes visto. Como hemos dicho, el mundo nunca habrá visto tal cosa. El mundo se está preparando para muchas cosas, pero nunca ni jamás habrá visto la liberación que Dios va a traer antes de que comience el tiempo milenial. Y vemos que Dios, hermanos, no se cansa de hacer cosas nuevas. Especialmente, Dios no se cansa de hacer cosas nuevas pensando en nosotros.
pensando en su pueblo. Dice en Lamentaciones capítulo 3 en el verso 22. Lamentaciones capítulo 3 verso 22. Este libro fue escrito por Jeremías y habla de realmente un tiempo de calamidad que vivió luego de la conquista de Babilonia, Jerusalén. Y dice la palabra: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Vemos cómo el profeta reconoce, y en este reconocimiento del profeta hay un reconocimiento que realmente vamos a ver también en toda la nación. Esta nación va a reconocer estas cosas nuevas. Dios dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque este pueblo estará esperando liberación. Dice aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Este pueblo estará clamando por salir realmente de ese gran problema en que estarán. Y dice que Dios hará algo nuevo. Y así vemos por qué. Porque bueno, su misericordia es hacia su pueblo. Y dice que nuevas son cada mañana. Dice la palabra, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Realmente vemos que realmente la fuente de estas cosas nuevas son las misericordias de Dios. La misericordia nueva de nuestro Dios. Y realmente vemos que ellos, para volver a Babilonia, iban a tener que cruzar por un desierto. Y Dios le dice: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Bueno, en su misericordia Dios iba a abrir un camino en el desierto. Bueno, ellos estaban en Babilonia, estaban aproximadamente a 700 kilómetros de la tierra de Palestina. Tendrían que cruzar un lugar muy peligroso. Y estoy hablando de Israel luego de la cautividad. Pero Dios dice: yo voy a abrir una puerta. Por más peligroso que sea el desierto, usted va a poder volver. Porque la misericordia nueva de Dios iba a estar a favor de ellos. Y Dios iba realmente a estar con ellos. Y así también será en el tiempo del fin. Porque este desierto también nos habla del mundo, donde Israel estará disperso. Israel estará disperso, pero Dios va a abrir un camino por el desierto. Y realmente ellos van a reunirse. Va a ser realmente un camino que van a cruzar acompañados por el Señor, un camino de liberación. Y este camino de liberación va a llegar a eclipsar a todas las demás liberaciones que Dios habrá hecho por Israel. Va a ser tremendo, hermano, cómo el enemigo se va a levantar contra este pueblo. Por eso Dios le dice así. Dice que Dios va a abrir un camino en el desierto. Y también dice ríos en la soledad. Y todo esto también nos habla del milenio. Cómo realmente, aún en este tiempo, Dios va a transformar la faz del mundo. Cuando vemos el mundo entero está seco espiritualmente. Y el mundo está así, bueno, especialmente porque Israel no está ocupando su lugar. Pero cuando Dios transforma a este pueblo que también espiritualmente está seco, así le muestra el profeta Ezequiel, dice un valle de huesos secos. Bueno, ellos mismos van a ser primeramente llenados con el Espíritu Santo, va a fluir un río de poder en Jerusalén y luego el mundo mismo también va a florecer, como dice la palabra, profusamente. Así Dios va a hacer.
Ellos van a gozar ser llenados con el Espíritu Santo. Pero primeramente, como dice la palabra aquí, ellos tendrán que transitar por un camino nuevo. Ellos van a tener que transitar por un camino nuevo. Y este camino otra vez nos habla del Señor Jesucristo. Los primeros en cruzar por ese camino serán aquellos llamados de Dios, su pueblo. Y luego el mundo entero también va a fluir. Dice en Hebreos capítulo 10 en el verso 20. Hebreos capítulo 10 en el verso 20. Y dice, por el camino nuevo y vivo. Y nuestra versión dice que Él nos abrió. Otra versión dice que Él mismo inauguró. Un camino no antes transitado. Ningún hombre tenía, la entrada a la comunión con Dios, a los cielos, sino hasta que el Señor inauguró este camino. Es un camino inaugurado por el Señor. Y dice que lo abrió a través del velo. Esto es de su carne. Israel va a encontrar en el Señor este camino para entrar en una comunión con Dios. Va a ser algo hermoso. Y luego las demás naciones también van a entrar. Por eso dice en el verso 20, la fiera del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Así Dios compara a las naciones gentiles como animales salvajes que están en el campo. El hombre sin Cristo vive lejos de Dios, vive en soledad. Van a encontrar el verdadero camino. Pero Israel les va a guiar. Israel será el encargado porque ellos habrán transitado primero. En Efesios capítulo 2, podemos leer una cita más en el verso 18. Efesios capítulo 2, podemos leer en el verso 18. Porque por medio de Él, por medio de Cristo, el camino, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Otra versión dice, en el mismo Espíritu. Esa es la vida de Cristo. En Cristo nosotros entramos. En Él llegamos a estar delante de Dios. Y así será con las naciones que estaban lejos de Dios. Habrá naciones salvadas en el milenio. Y ellas vendrán a adorar y a recibir el agua viva que habrá en Jerusalén. Va a ser un tiempo, hermano, tan hermoso. Nosotros no nos imaginamos, hermano. Y así Dios le compara como animales. Y me hizo acordar cuando Dios juntó los animales en el arca, animales salvajes, porque el animal tiene un instinto. El Espíritu Santo le va a atraer, le va a conducir a las naciones a buscar de Dios. Y le llevará al arca nuevamente, porque allí realmente estará reinando el Señor. El Señor va a ser el verdadero rey allí. Y en Jerusalén habrá abundante agua. Allí estos animales encontrarán refugio, encontrarán agua, encontrarán comida, serán saciados. Así vemos que este llamado va a ser al final para todos. Y qué papel fundamental va a tener Israel. Pero primeramente Israel tiene que venir y entrar en el orden de Dios. ¿Por qué hay tanto desorden en el mundo? ¿Por qué el mundo está desordenado? Porque Israel no está en el lugar que Dios estableció. Y dice la palabra que si su rechazamiento, que si la desobediencia, su incredulidad fue para el bien de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Sino vida entre los muertos. Y eso realmente va a ocurrir. Vamos a continuar. Dice en el verso 21, este pueblo he creado para mí. Otra vez dice Dios, este pueblo he creado para mí. Y dice, mis alabanzas
publicará. Bueno, y al fin realmente será así. Israel públicamente se va a rendir a Dios y va a ser realmente los que van a guiar la alabanza en el mundo a Dios. Por ellos las demás naciones van a alabar a Dios, porque ellos van a publicar. ¿Qué significa publicar? Mostrar a todos públicamente, lo que Dios habrá hecho con ellos. Ellos van a alabar a Dios por todos los beneficios recibidos, por todos los beneficios que disfrutará. Va a ser algo precioso. Y vemos algo de ese tiempo en el Salmo 102. Podemos leer en el Salmo 102. Vamos a leer desde el verso 15 en adelante hasta el verso 22. Y dice: cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Dice: entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, Sión que estaba en ruinas, y en su gloria será visto. Así será, como hemos dicho, el mundo va a conocer realmente la gloria de Dios. Será visto el Rey en toda su gloria. En su primer venida no fue así, pero realmente el Señor mostrará toda su gloria, todo su esplendor, y el mundo quedará totalmente absorto por esto. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos. Esta es la oración del remanente. Y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera. Y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Qué tremendo el que escribió este salmo. El pueblo que está por nacer, dice, alabará a Jehová. Ya está mirando aquellas generaciones venideras. Él estaba mirando hacia adelante, hacia el Israel de hoy. Y nosotros estamos mirando hacia adelante todavía en el milenio. Aquellos que estén por nacer alabarán a Jehová, porque miró desde lo alto, desde su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos. Este será Israel, para soltar a los sentenciados a muerte. Y dice el verso 21, para que publique en Sión el nombre de Jehová. Y esto va a ocurrir. Realmente Israel va a ser el primero en levantarse y publicar lo que Dios ha hecho. Será este pueblo como nunca jamás habrá sido en ese tiempo, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Bueno, acá describe bien lo que va a ocurrir en ese tiempo. Entonces allí Jerusalén va a ser el centro de la adoración mundial. Y note que Dios dice, como dice la palabra, este pueblo he creado para mí. Y dice, mis alabanzas publicará. Y así va a ser, al fin va a ser así, porque Dios cumplirá su propósito con su pueblo. De esto no se puede realmente escapar. Realmente vemos así como Jonás. Dice Jonás, pagaré lo que prometí nomás, dice. Y así va a ser con este pueblo, volverá a Dios. Y las naciones irán a Israel para adorar a Dios. Va a ser algo precioso. Bueno, dice, vamos a leer del verso 22. Y dice, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática.
por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Bueno, Dios otra vez vemos que le hace recordar a este pueblo que todo este bien, que todo esto que se va a cumplir a favor de ellos, no se debe a su piedad. Porque habíamos visto en el capítulo 1 realmente cómo Dios se queja. Dios no va a hacer esto porque el pueblo fue bueno o porque el pueblo merezca. Si Dios mira hacia atrás, dice realmente ustedes no merecen lo que voy a hacer. Porque así realmente vemos que empieza este libro. Habíamos visto que este libro se divide en dos partes. Primeramente, encontramos la historia y la desobediencia del pueblo de Dios y el juicio. Vemos que la primera parte está lleno de ayes. Pero el hombre no va a poder, este pueblo no va a poder por medio de su piedad o de su justicia realmente torcer el brazo de Dios para bien. Sino que vemos que Dios va a manifestar su gracia. Dios le dice esto no para humillarles, sino para que ellos reconozcan, para que ellos puedan reconocer la gracia de Dios. Porque aquí, si usted no entiende, si nosotros no llegásemos a entender la gracia de Dios, parece que el pueblo no trajo animales. Dice, no me trajiste a mí los animales de los holocaustos. Pero aquí el reclamo no era que Israel no traía los sacrificios o que Israel no compraba los sacrificios, sino más bien el reclamo, hermano, no te dice, no compraste para mí, dice Dios. Y esto es muy diferente. Israel seguía tratando de honrar a Dios con sacrificios, trayendo sus ofrendas, seguía quemando incienso. Seguía haciendo muchas cosas Israel conforme a los ritos que él había enseñado en el libro de Levítico. Israel seguía haciendo. Pero Dios, que mira el corazón, dice, no compraste para mí, dice. No eran para mí. Ellos ofrecían de una forma religiosa. No era de corazón para Dios. Y Dios dice la palabra, en el verso 23, en el último párrafo, dice, no te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. En otras palabras, Dios dice, yo no te pedí de esa manera. Es como una persona que le dice a alguien, por favor, no me da un vaso de agua. Y la persona va y le da y le tira el vaso por la cabeza. y bueno, no era la manera. Dios le pidió muchas cosas y les enseñó cómo acercarse a Él, pero el pueblo tenía que hacer por amor. El pueblo tenía que hacer en vista de lo que Dios había hecho hacia ellos. Pero ellos realmente no tomaron así. Ellos tomaron como una carga pesada. Por eso dice, yo no te hice servir. No, usted no tendría que haber tomado como una carga lo que yo le pedí, sino como un privilegio. Y esto es lo que realmente ellos hicieron porque se pusieron bajo la ley. Y la ley realmente tuvo un espíritu imperativo. Pero realmente la intención de Dios era que ellos puedan ver la gracia de Dios. Dios les había enseñado muchas cosas más que a las demás naciones. No para que ellos sientan esas enseñanzas como yugo, sino que Dios quería gozarse junto a su pueblo. Por eso cada vez que llegaban esas fechas se hacía una fiesta. Porque Dios quería que ellos tomen como una fiesta, no como un rito, no como una forma visible para decir que hizo nomás. Todas, hermano, todas estas fragancias que se quemaban, estos sacrificios que se quemaban, tenían que subir como olor grato a Dios. Eran realmente de olor grato, especialmente las que se mencionan aquí. Y esto tendría que haber dado reposo y descanso al corazón de Dios.
Pero al final, dice Dios, pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Y estos pecados eran justamente esos sacrificios que ellos hacían de manera religiosa. Ya Dios no soportaba. Y podemos leer, ya para ir terminando, vamos a leer en Isaías capítulo 1, vamos a volver a leer. Así empezó el libro de Isaías. Y Dios le hace recordar, porque ahora Dios está mostrando de dónde el Señor le sacó y cómo Dios hizo también en su gracia para exaltarle, porque Dios está hablando proféticamente. Pero Israel tiene que reconocer que que esto no va a ser así por su mérito. Dice en Isaías capítulo 1, en el verso 11 podemos leer. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. Y esto había pedido Dios. No quiero sangre de bueyes, ni de oveja, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Bueno, Israel religiosamente pensando podría haber dicho, bueno, usted me enseñó a hacer. Y dice Dios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Bueno, note que todo lo que hacían Dios, dice, son vuestras lunas, vuestras fiestas. Por eso Dios dice, no me trajiste a mí. Y Dios vemos que no ve tanto el esfuerzo que nosotros hacemos. Nosotros pensaríamos que Dios mira más bien lo que el hombre hace, pero Dios mira dentro del corazón del hombre. Bueno, ese es el problema. Bueno, realmente Israel no estaba convertido. Pero también esto es una enseñanza para nosotros. Hay un poco de enseñanza aquí. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y en esto, hermanos, debemos aprender a hacer para el Señor. El otro día cantaba mi hija y ella quería cantar y que todos le escuchemos. Y la mamá le enseñaba y le decía, vos tenés que cantar para el Señor. Le decía a mi hija. Y bueno, ya de chiquitos vamos enseñando a nuestros hijos. Si hacemos algo tiene que ser para el Señor. Si damos algo, damos al Señor. Y así nos manejamos delante de Dios, no para que nos miren, no para esperando nada, sino para el Señor. Porque esto llegó a ser una carga para Israel, porque realmente llegó a ser tan religioso Israel, que a lo último ya se cansó, hacía todo en su fuerza. Y cuando, hermanos, nosotros hacemos nuestra fuerza, nos vamos a cansar. Y al final también terminamos cansando a Dios, dice Dios. Dice, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Y dice, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Bueno, esa es la vieja creación. Israel necesitaba realmente convertirse para hacer en el poder de una vida nueva. Y así también es con nosotros. Nosotros tenemos esa vida, pero necesitamos dejar a esa vida tomar el control de lo que somos y también de lo que hacemos. Al final, los dos estaban fatigados. Y bueno, esto es lo que hace, hermano, la religiosidad. Bueno, vamos a dejar aquí. Agradecemos al Señor por esta oportunidad. Esta noche vamos a continuar, Dios mediante, y vamos a terminar nuestro programa con una alabanza. Que el Señor les bendiga ricamente.
fortaleza de mi vida, roca de salvación, alumbró su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó, alabanza a su nombre cantaré. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti, estaré confiado en ti. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti, estaré confiado en ti. Escucha, Señor, la voz de mi clamor, en ti confiaré, tu rostro buscaré, me ayuda ha sido